Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Otárola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer Marcos Ramírez de Carlos Luis Fallas? Hablemos primero del autor. Carlos Luis Fallas, conocido como Calufa, es uno de los escritores costarricenses más importantes que tenemos y bueno, es conocido por obras como obviamente Marcos Ramírez, Gentecillas, Mamita Yunay y bueno, su novela Marcos Ramírez fue reconocida 10 años después de su publicación, que fue en 1952, por la Fundación Faulkner de Estados Unidos con el Premio Iberoamericano de Novela. De hecho, está considerada entre las 15 novelas más importantes de Latinoamérica. Y bueno, Carlos Luis Fallas, un año antes de su muerte, se le concedió el Premio Nacional de Cultura Magón en el año de 1965 y casi 10 años después de haber fallecido, en el 77, se declaró benemérito de la patria. Y bueno, entonces estamos ante un escritor costarricense de renombre y un escritor que tenemos que leer todos en algún momento. Ya sea esta obra que nos convoca hoy, Marcos Ramírez, o cualquiera de sus otras novelas. Aunque él no fue muy prolífico en el tema, digamos, literario, sí escribió, digamos, muchas columnas como líder comunista, activista en su época, ¿verdad? En periódicos, notas, y es muy interesante porque él llegó hasta secundaria, hasta el segundo año de colegio. Y entonces él fue, digamos, aprendiendo el arte de la escritura, casi que forzado al solicitársele que escribiera ciertos manifiestos en medios impresos de comunicación. Y bueno, se le conoce por ser un narrador que le mete mucho humor a sus escritos, pero a la vez muestra una crudeza impresionante. Y Marcos Ramírez es así. Marcos Ramírez es una novela, bueno, debo decir que muy querida personalmente. Es uno de mis libros favoritos de la adolescencia. Lo disfruté muchísimo. Es un libro que releo todos los años y siempre pues encuentro algo nuevo, algo distinto, algo que me convoca de manera diferente a años anteriores. Y bueno, entonces obviamente pues no voy a ser muy objetiva en mi recomendación. Es una novela que creo que podemos encontrarle gustos distintos dependiendo, digamos, de nuestros intereses personales. Si queremos, por ejemplo, conocer sobre historia, pues es una novela riquísima porque está ubicada a principios del siglo pasado, entonces es una forma también de conocer la Costa Rica de ese momento. Se sitúa o inicia en la época de la dictadura de los Tinoco y finaliza, digamos, en la época en que Costa Rica está en guerra con Panamá por esos territorios de Coto, de Boca del Toro, y entonces tenemos este contexto, digamos, histórico. Y a la vez es una manera, digamos, lo que nos interesa la parte de sociología, de ver cómo era la sociedad en ese momento. Entonces podemos encontrar desde aspectos positivos hasta pues aspectos que no son tan positivos o negativos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo a principios del siglo pasado en Costa Rica, pues el castigo físico para los menores de edad era algo tremendo, realmente brutal, casi que al punto de matarlos. Era una violencia increíble, igual que la crianza machista, ese patriarcado tan tóxico con el que se criaban a los niños, ¿verdad? Entonces podemos ver esa carencia de afecto, de una figura paterna que fuera afectiva hacia los chiquitos y cómo estos, ¿verdad? Los criaban de una manera como tan salvaje, sin posibilidad de manifestar sus sentimientos, y esa ausencia, digamos, de un lazo
afectivo. Entonces, pues vemos esa parte de la sociedad tan negativa que pues por dicha pues hemos ido superando en el tiempo. También, por ejemplo, podemos ver aspectos positivos de la época, donde era común, bueno, ante la ausencia, digamos, de la educación privada, era súper común que en la misma aula podríamos encontrar al hijo del presidente y al hijo de la persona tal vez más humilde del barrio, de la comunidad, al hijo del patrón y al hijo del peón. Y cómo esto era tan importante, porque de alguna manera esa conexión que se podía haber entre clases sociales permitía de alguna manera que las personas pues menos desfavorecidas pues pudieran, digamos, acceder a un entorno que les pudiera permitir desarrollarse. Y podemos también ver cómo la figura de los educadores era también relevante, ¿verdad? Los educadores eran las mejores personas. Entonces, todos los muchachos, indistintamente de su condición social, accedían a la mejor educación con personas que tenían una cultura excepcional. Entonces también podemos ver estos aspectos de la sociedad costarricense muy positivos. Nos acercamos también a aspectos, digamos, de costumbrismo, ¿verdad? Entonces todas estas historias que en las zonas rurales se escuchaban muchísimo, que el cadejo, que la llorona, por ejemplo, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, si en nuestros gustos pues no están los temas de historia, de sociología o tener claro este contexto de la Costa Rica de principios del siglo pasado, pues también es un libro que nos puede entretener, ¿verdad? Porque podemos seguir la historia de este muchacho, de Marcos, que no es otro que Carlos Luis Fallas. Esto es un libro autobiográfico, desde que es niño hasta que ya es adolescente y decide pues salirse del colegio e iniciar su propia aventura de vida, ¿verdad? Que eso fue lo que sucedió con Calufa, ¿no? Cuando se fue al Atlántico siendo un muchacho y bueno, ese contexto de las bananeras y todo esto que fue tan importante en su activismo como líder comunista. Entonces tenemos estas aventuras de este muchacho que son fabulosas, ¿verdad? Esto es como decir como Tom Sawyers a lo tico, ¿no? Entonces lo vemos metiéndose en un montón de problemas, es súper ingenioso, un muchacho con muchas travesuras, pero con un corazón enorme. Entonces también es muy divertido y como les decía, Carlos Luis Falla tiene esa facilidad para narrar y probablemente tenga que ver mucho con digamos, tal vez su poca formación como escritor así, no sé, profesional, digámoslo de alguna manera, por el tema que les mencionaba de su nivel académico, pero tiene una forma de narrar muy sencilla, ¿verdad? Con un lenguaje muy coloquial y un humor finísimo, ¿verdad? Entonces podemos de pronto pasar por situaciones muy crudas, muy crueles, muy dolorosas, y en otro momento, ¿verdad? Pasamos la página y nos estamos riendo. Entonces es un libro que entretiene muchísimo, se consume muy rápido, a pesar de que es una novela pues relativamente grande, se puede consumir rápidamente, porque a uno lo atrapa la historia, se lee de forma muy rápida, muy sencilla, y bueno, entonces es bastante interesante. Este libro, bueno, esta edición que yo tengo es la tercera edición, es una edición viejita. Es una edición que salió 10 años después de que había sido publicada en el 52 y ya por ejemplo viene con un glosario, ¿verdad? Porque de pronto van a haber contextos, digamos, que se mencionan y como él utiliza un lenguaje muy coloquial, de pronto algunas expresiones que pueden ser ajenas, ¿verdad? Entonces viene con un glosario para que podamos interpretar algunos conceptos que de pronto ahí se mencionan, palabras que ahí se hacen referencia y que tal vez nos pueden sacar un poco de idea. Pero bueno, es un libro, repito, que lo personal, digamos, yo digamos, lo quiero mucho. Fue un libro muy significativo en mi vida cuando fui adolescente y vi reflejada en esta historia de Marco Ramírez algunos aspectos también de mi propia historia de vida. De pronto ese niño travieso, la mamá de Marco Ramírez me recuerda mucho a mi abuelita, algunos paisajes que él describe también me recuerda mucho a la Costa Rica rural que es cercana a mí. Entonces de pronto hay muchas historias y probablemente, digamos, por eso debe ser la conexión que yo tengo con este relato, que me atrapan, ¿no?
y ya les digo, creo que podemos encontrarle el gusto dependiendo tal vez de nuestros intereses y del momento en que tomemos este libro y nos encontremos en nuestra vida, ¿no? Ya les digo, desde la parte histórica de la Costa Rica hasta la parte sociológica, ¿verdad? Podría ser incluso muy chocante para algunos lectores de pronto ver algunas brutalidades que sucedían con los niños, ¿no? Pero bueno, eso era lo que era Costa Rica, ¿no? Y lo que era en el mundo, ¿verdad? Porque en realidad, digamos, los derechos de los niños es algo muy reciente, ¿verdad? No es algo que lleve mucho tiempo, digamos, de existir y que sean reconocidos como sujetos de derecho y como seres humanos, ¿verdad? Antes eran menos que animales, ¿no? Entonces, de pronto, cuando uno lee esto, uno se da cuenta de lo terrible que era ser niño en esa época, ¿no? Y si no, pues también podemos encontrar toda esta parte divertida de las travesuras y de las ocurrencias y de las vivencias de este muchacho, ¿no? Entonces, creo que hay para todos los gustos y yo espero que disfrute muchísimo esta novela de Carlos Luis Fallas. Creo que debemos de leer algo de su obra porque realmente es uno de los escritores más representativos de la literatura nuestra. Pablo Neruda le dedicó un poema a uno de los personajes que vienen en la novela de Mamita Yunay. De hecho, gracias a Pablo Neruda, él un poco más trascendió, digamos, a nivel latinoamericano y fue más reconocido, digamos, por otros escritores y en otros países. Su obra ha sido traducida en muchísimos idiomas, en inglés, en italiano, en polaco. Entonces ha tenido un alcance, digamos, importante en otras latitudes. Y bueno, entonces así sin más, yo espero que disfruten de este relato y bueno, empecemos porque si es un libro un poquito grandecito, entonces es bueno empezarlo con tiempo, aunque ya les digo, uno inicia y a uno le atrapa la historia de este muchacho y sus ocurrencias. Y bueno, entonces espero que lo disfruten montones y nos vemos en la próxima entrega de Por qué leer. Hasta pronto.